Hola, ¿qué tal amigos de Nota de Voz? Hoy me encuentro con un ciudadano que tiene su causa precisamente en la ciudad, arquitecto de profesión, actualmente está estudiando la maestría en Derechos Humanos. Él pertenece a la organización social Menos Puentes Más Ciudad. Arquitecto Yoselini Díaz Torres, ¿cómo estás, amigo? Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la apertura de este espacio para platicar un largo rato sobre qué es Menos Puentes Más Ciudad, ¿no? Excelente, te agradezco de verdad hayas aceptado la invitación. Para mí es muy importante precisamente en este proyecto abrir los espacios a aquellos ciudadanos, ¿no? Comprometidos con la ciudad o con sus causas, ¿no? Y la verdad es que a mí se me hace un tema muy interesante. Pero bueno, quiero que nos platiques un poquito aquí a todos los amigos de arquitecto activista por la ciudad. ¿Nos puedes contar de dónde nace tu inspiración? O sea, ¿cuál es este plus, ¿no? de compromiso social? Porque no todos lo hacen, no todos los profesionistas, no todos se comprometen. ¿Cuál es tu inspiración? Claro, bueno, yo soy arquitecto de profesión, sin embargo, desde que era estudiante, ¿no? Comencé a cuestionarme, ¿no? Que para qué quería saber de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Ahí tuve una crisis de fin de carrera. Ajá. Y empecé a descubrir como otros escenarios o otras posibilidades en la arquitectura, ¿no? Y creo que la que más me enganchó tuvo que ver con la arquitectura como herramienta, pues, para resolvernos a todos como nuestra vida en comunidad, ¿no? Cómo la arquitectura da las herramientas para planear la ciudad, los espacios en donde convivimos, ¿no? Y en ese camino, pues, nos encontramos de pronto con que la ciudad no se planea para las personas que la habitan, ¿no? Sí, generalmente se planea desde escritorios con teoría y comenzamos a hacer incidencias, ¿no? A salir a la calle junto a compañeros de la universidad, a hacer proyectos que denunciaran, que mostraran, y ahí nuestros primeros pininos, porque pues éramos estudiantes, ¿no? Pero poco a poco fuimos como rodeándonos, ¿no? de personas que trabajan en la sociedad civil, ¿no? Comenzamos a conocer proyectos de organizaciones. En ese entonces, no sé si recuerdas, la Vía Tuxtla Recreativa, que sucedía cada domingo en la Avenida Central. Comenzamos fue una iniciativa ciudadana también, ¿no? Fue una iniciativa ciudadana justo de este grupo en el que empezamos a rodearnos. Sí. Y en ese contexto viene una primer propuesta de puente para la ciudad, ¿no? Y ahí comenzó el tema de ahora ya no solo es mostrar que no está bien en la ciudad, sino denunciar y luchar para agarrar un rumbo mejor, ¿no? Entonces esa ha sido como mi historia personal, ¿no? De cómo ahora nos encontramos con Menos Puentes Más Ciudad, ¿no? Con este proyecto que ha hecho eco en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué consideras importante que vincular los proyectos planeados, digamos, desde la administración pública, sí, a las organizaciones de ciudadanos? Digo, aparte de que lo dice la ley, ¿por qué consideras tú que sea importante? Bueno, la relevancia de que las instituciones o los que planean la ciudad abran los espacios a la participación tiene que ver con garantizar el éxito de estos proyectos, ¿no? Porque es más fácil que un proyecto que es consensuado con los ciudadanos, que es consensuado con el usuario, ¿no? Porque al final no es solo preguntar por preguntar, no es preguntar a quién va a usar ese proyecto, ese espacio, y eso va a reducir al mínimo la posibilidad de que no sea un proyecto exitoso, ¿no? Que es lo que sucede normalmente con muchos proyectos de obra pública, que ya se construyó y pues nadie lo usa porque no era lo que quería la comunidad, no era lo que se necesitaba. Entonces, hacer uso de la participación ciudadana como una herramienta para validar los proyectos. Ese es el fin de esa herramienta, ¿no? Que la inversión pública de verdad tenga un impacto real, ¿no? Sí, excelente. Oye, fíjate que vemos cuál es la situación de la movilidad en nuestra ciudad. Vemos que es evidente, tenemos una situación crítica en la cuestión de no solo de autotransporte, sino de la cuestión de los automóviles. Es excesiva la situación ahí.
¿Cómo estamos en Tuxtla? O sea, ¿qué es lo que ahorita Tuxtla está pasando en este momento? ¿Qué se requiere? ¿Son más puentes? ¿Cómo son las vías de comunicación? ¿Cuál es la proyección que pudiera verse desde la parte ciudadana para arreglar esa situación? Sí, bueno, me gustaría responder justo esa pregunta conectándola con la anterior, ¿no? Y es que justo no se está tomando en cuenta la experiencia del usuario, ¿no? De entender, pues, para qué hacemos o para qué planeamos la movilidad o para quién planeamos la movilidad, ¿no? Sí. Y justo recientemente hay muchas conversaciones en donde, pues, se trata de poner al centro de los planes de movilidad a la persona, ¿no? Porque al final los proyectos de movilidad son para mover personas, así, ¿no? Es. Y no lo terminamos de entender porque pues pareciera que planeamos la movilidad de la ciudad para los coches, ¿no? Y de hecho, si tú oyes a hablar a cualquier servidor público relacionado a la obra pública o a la movilidad, siempre van a decir, estamos moviéndonos mejor porque ya no hay tráfico en este punto, ¿no? Vamos a hacer este puente para aliviar el tráfico, pero ¿el tráfico de quién, no? Ese es lo que nosotros cuestionamos, ¿no? O sea, ¿a quién queremos mover, no? Y en Tuxtla Gutiérrez, pues, es el reflejo de décadas de una forma de diseñar la obra pública vial para los autos, ¿no? Y eso nos ha llevado a agravar la crisis, ¿no? Y no se entiende que, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez el 89% de las personas sujetos de la movilidad, es decir, que usan cualquier sistema, modalidad, son usuarios del transporte público, peatones o ciclistas. Solo un 11% son automovilistas, ¿no? Pero no se ve porque el auto ocupa un espacio tan grande que uno sale a la calle y dice, no, pues todos han de tener auto porque uno ve autos por todos lados, pero no es así, ¿no? Entonces, el gran paradigma de la movilidad es para quién estamos construyéndola, ¿no? Entonces, afortunadamente la ciudad, justo porque somos una ciudad a la que los movimientos de arte, de arquitectura y de planeación llegan con años de retraso, estamos en el momento idóneo para revirar, ¿no? Y poder repensar la manera en que estamos construyendo el futuro de la movilidad. Definitivamente los puentes no caben en este futuro, y no porque lo diga yo o porque no sea de nuestro agrado o porque esa sea nuestra lucha, ¿no? Es porque así lo han como constituido nuestras normas, ¿no? Recientemente, en el 2020, el derecho a la movilidad como derecho humano se inserta en la Constitución, y a partir de ahí, desde el 2020, han venido años de mucho avance en ese derecho. En el 2022 se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y si uno revisa esa ley es muy clara. Los puentes vehiculares no son obra deseable en el interior de nuestras ciudades porque violan el derecho a la movilidad de otros sujetos de la movilidad, como los usuarios del transporte público, ¿no? O peatones, ¿no? Ya, o sea que antes de pensar como que en puentes tendríamos que estar pensando en un buen sistema para cómo mover precisamente a los ciudadanos, ¿no? En un sistema que permita esta, digamos, distribución correcta de los espacios, ¿no? Sin entrar en cuestiones de obras que, pues obviamente, no solo aparte de que van quitando, digamos, la visión y el espacio de la ciudad, sino que también tienen costos, ¿no? Completamente, creo que, bastante elevados, ¿no? Claro, y principalmente porque estos puentes que se están construyendo se hacen con dinero público, ¿no? Es decir, con un dinero de todas y todos. Entonces, ¿por qué destinaríamos el 99% de la inversión de la obra pública de la administración pasada para la movilidad fue para los autos? O sea, solo un 1% se destinó al transporte público, a la infraestructura para caminar y a la infraestructura para la bicicleta, ¿no? Entonces, eso, por donde uno lo vea, es desigualdad social, ¿no? Porque se está invirtiendo el dinero de todas en una minoría, ¿no? Y además en una minoría o en proyectos para una minoría que complican la vida a la mayoría, ¿no? Porque los contextos de los puentes vehiculares, y no me dejarás mentir, son lugares inseguros, son lugares oscuros. Uno camina por el Libramiento Norte y uno dice, pues aquí me van a asaltar debajo de un puente porque son oscuros. Entonces, los puentes vehiculares
digamos que si lo contrastáramos con el poquito beneficio que le pudiéramos encontrar, que es pasarte un semáforo en lugar de esperar 2 minutos, te lo pasas directo, la parte negativa que acarrean son graves para la ciudad, ¿no? La fracturan, la dañan, ¿no? Sí. Fíjate que en esta situación yo creo que debe difundirse porque nuestra ciudad es algo muy especial dentro de la Orquesta de las Ciudades a nivel nacional. Sí. Porque tenemos una selva urbana, o sea, está constituido por una fauna local. Vemos que tenemos bastante fauna en nuestro municipio. Tenemos un número digamos, de árboles, o sea, pulmones en la ciudad y que poco a poco se han ido mermando también por las obras arquitectónicas y también por la expansión y el crecimiento de la ciudad. Pero también vemos que en la zona conurbada, digamos, en las afueras de Tuxtla, se está creciendo, pero vemos que también como que se está quedando atrás la cuestión de abrir o hacer la apertura de calles y de caminos adecuados a esta época, porque vemos que son como que colonias que entras y luego ya das la vuelta acá, otra calle acá, otra calle acá, y eso, bueno, trae sus efectos al final del tiempo. ¿Tú qué consideras? ¿Cómo tú ves esta situación de planeación y qué es lo que tenemos que fijarnos los ciudadanos tuxtlecos para poder visualizar una ciudad, digamos, con más armonía? Sí, justo como lo decías, creo que tiene que ver mucho con primero entender cuál es la vocación de nuestra ciudad, ¿no? Porque las ciudades tienen vocaciones, ¿no? Es decir, para qué es más apta y a partir de ahí explotar, ¿no? Y explotar en un sentido de responsabilidad, ¿no? De entender el contexto de la ciudad y a partir de ahí planear hacia el futuro. Ajá. La ciudad, bueno, Tuxtla, tú lo has dicho, es una ciudad verde. Esa es su vocación, ¿no? Uno voltea a ver a donde sea y hacia el norte es verde, está el Cañón del Sumidero y la reserva. Hacia el sur es verde, está el Matumaxá, ¿no? Uno voltea hacia el centro de la ciudad, es el río Sabinal, que cada vez se vuelve un hogar de muchas especies de aves, ¿no? Y de otros tipos de fauna. Entonces, tendríamos que estar planeando la ciudad a partir de esa vocación. ¿Y qué significa eso? Que ¿cómo hacemos para que esa vocación termine siendo el eje como rector de la planeación, ¿no? Es decir, que nuestro sistema de transporte sea respetuoso con los procesos ambientales en donde se inserta, ¿no? Por ejemplo, cuando se proponía la idea de un circuito interior junto a Joyumayo, Cañahueca, uno dice, pues que esta gente nunca ha venido a pararse acá y no conoce pues debería ser una responsabilidad saberlo porque son servidores públicos, ¿no? Entonces, hay mejores formas de planear cómo nos movemos, de planear cómo usar el espacio, de planear, como decías, cómo hacer calles. O sea, no podemos copiar un modelo de calle que se hace en todas las ciudades del país, que es arroyo vehicular y ya, ¿no? Y párale de contar, no hay banquetas, no hay... Si somos una ciudad en donde uno tira una semilla y a los 3 años regresa y ya hay un árbol, ¿no? Entonces todas nuestras calles tendrían que tener arbolado urbano sí o sí, no tendría que ser parte de la infraestructura, porque ese es otro mito, ¿no? Que la infraestructura es solo concreto, ¿no? Solo concreto. Y no es cierto, ¿no? La infraestructura también contempla la arborización, también contempla la infraestructura para manejar el agua de lluvia, la infraestructura. Entonces, tendríamos que estar siendo una ciudad que planee en ese sentido y no solo planee en ese sentido, sino se capacite para resolver los temas propios de una ciudad tropical, ¿no? Somos una ciudad en donde llueve la mitad del año. Claro, llueve la mitad del año y la otra mitad hace un calor del infierno, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos a la ciudad para eso? Correcto. Con arbolado urbano, porque el arbolado urbano da sombra, reduce la temperatura, pero además mejora la absorción del suelo con esas lluvias torrenciales que ya nos van a empezar a tocar porque ya viene la temporada, ¿no? Entonces, sí, no podemos construir una calle por ejemplo, hacia el Cañón del Sumidero de puro concreto porque se va a volver un arroyo con una velocidad tremenda cuando llueve, ¿no? Que eso nos sucede en todo el Libramiento Norte, que cada año el municipio paga de retiro de material pétreo y además de indemnización de autos que se los lleva a la corriente y tiene que ver con lo que mencionas, ¿no? Porque que
que no ponemos en el centro de la planeación de la ciudad cuál es la vocación, cuál es el perfil físico que tenemos, ¿no? Es entender a la ciudad, leer a la ciudad, tener datos de la ciudad para a partir de ahí planear, ¿no? Sí, porque puedes tener, independientemente de las decisiones que toman, ¿no? Un gran proyecto de pavimentación, pero en la época de lluvias tienes un gran problema de inundación precisamente por la situación, ¿no? Porque vemos que hay calles que se están haciendo y dejan muy poco espacio. Bueno, no tienen nada contemplado a veces, espacios donde exista esta situación. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo estamos en el tema de que vincula todo, ¿no? La calidad de aire, las especies que nos rodean de acá, o sea, de nuestro Tuxtla, o sea, me refiero a la diversidad de plantas, ¿no? Sí. Que son de acá, de nuestra ciudad. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Cómo está la reforestación? ¿Cuáles son los programas que existen actualmente? ¿Tú cómo ves esa situación? Porque yo veo países, por ejemplo, Río de Janeiro se está utilizando la tecnología, incluso inteligencia artificial, para recuperar los espacios verdes, ¿sí? En Europa se está viendo que ya la reconversión de verde es evidente, donde habían puentes, donde habían calles, ya son zonas completamente verdes, ¿no? E incluso ves ciudades como Barcelona, ¿no? Que están cerrando calles y haciendo espacios mucho más agradables para los ciudadanos. ¿Tú qué consideras? ¿Cómo estamos en esa parte, en nuestro potencial verde? ¿Cómo lo tenemos actualmente? ¿Qué consideras? Sí, yo creo que ahí hay una cosa extraña, ¿no? Entre un avance y un retroceso, ¿no? De pronto damos un paso muy grande, de pronto damos un paso para atrás y hasta ahora nos ha alcanzado como la propia configuración de la naturaleza, ¿no? ¿sí? O sea, porque eso ha permitido que pues todavía no sintamos los efectos del cambio climático tan fuertes como en otras ciudades que no cuentan con una barrera verde alrededor, ¿no? Por ejemplo, nosotras todavía podemos tener temporadas de clima frío porque nuestra reserva por donde entran los aires fríos a la ciudad, que es Villa Allende y toda la zona de San Fernando, por ahí entran nuestros vientos. Cuando esa zona se deforeste y se vuelva zona urbana, el aire que nos va a llegar, porque el aire no va a dejar de entrar por ahí, ¿no? Tuxtla Gutiérrez, los vientos que le llegan a la ciudad entran solo por ese lado. Esa es la zona. Entonces, cuando eso sea una zona de edificios, vivienda, que es para donde va, pues la crisis climática ahí sí la vamos a sentir, ¿no? Porque las temperaturas van a incrementar. Ahora, pues nos ha alcanzado lo que tenemos como herencia, ¿no? Como estas grandes pulmones verdes como Joyumayo, Cañahueca, Tuxtlán, el Parque del Oriente, como estas zonas que ayudan a regular la temperatura. Esta administración, específicamente la municipal, ha hecho como muchos esfuerzos por reforestación en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, como decía, dan un paso para adelante, dan otro para atrás, porque a la par han autorizado la remoción de casi 1,000 árboles de las zonas en donde han hecho puentes vehiculares el gobierno del estado, ¿no? Entonces, y es importante decirlo, no mitiga el impacto de retirar un árbol, el ponerlo en el cañón del sumidero, por ejemplo. No es lo mismo, porque los servicios ecosistémicos que ese árbol brinda al centro de la ciudad, por ejemplo, o a la zona de la 11 Poniente, de Serras Rojas, de Libramiento Norte, donde han hecho los puentes, pues cuando tú le retiras un árbol, esa zona se impacta, ¿no? Por más que el árbol sobrevivió, lo llevamos al cañón del sumidero y ahí está sembrado, pues ahí no sirve, ¿no? Porque ese árbol brindaba sombra, absorbía dióxido de carbono, reducía la cantidad de agua de lluvia y la filtraba al suelo ahí, ¿no? Entonces son estos microespacios que se van complicando y cada vez esta mancha gris que va sustituyendo al verde, pues se va haciendo más grande porque es de poquito en poquito. Es que son 100 árboles. Por ejemplo, ahora estuvimos ayer en el Cabildo Municipal porque estábamos luchando que autorizaron 45 árboles más para retirar, para hacer un tercer puente en la zona de la Torre Chiapas. Y nos decían, son 45 sumados a los 1,000 que ya van sumando de poquito en poquito, ¿no? Entonces, sí ha habido avances en entender nuestro entorno, pero también cuando se trata de infraestructura que nos vuelve, en teoría, la vida más cómoda, pues ahí sí no decimos nada cuando retiran
especies que brindan un montón de servicios, ¿no? Sí, excelente. Oye, fíjate que he visto cómo, digamos, las políticas públicas muchas veces pues se hablan muy bien en propuestas. Nos hemos ocupado del tema, como dices tú, de la inmediatez de las situaciones, porque obviamente necesidades siempre van a haber. Necesidades siempre van a haber cuando vives en colectividad. Digo, también a veces el gobierno no puede, cumplir con todas estas situaciones de necesidades que son diversas, ¿no? En la ciudad. ¿Cómo observas tú a Tuxtla en los próximos 10 años y qué es lo que deberíamos de estar observando los ciudadanos tuxtlecos para poder tener un panorama, más favorable? Claro. Yo sí veo a un Tuxtla que, como te decía, estamos en un momento idóneo para tomar una decisión correcta, ¿no? O sea, estamos en el momento o nos volvemos una ciudad con los problemas que está teniendo Monterrey con la crisis climática porque está lleno de puentes vehiculares, lleno de autos, o nos volvemos una ciudad como las ciudades que han volteado a ver como su capital verde y a partir de ahí construye y planea la ciudad, ¿no? Yo sí creo que podemos estar en el segundo camino, ¿no? Podemos estar, y lo voy a decir aunque digan, no, pero no somos Europa, ¿no? Podemos estar a la altura de París rediseñando su ciudad y diciendo, ¿por qué está llena de coches si puede estar llena de árboles? Porque la crisis no la vamos a resolver dentro de nuestros coches, ¿no? La crisis la vamos a resolver atendiendo los problemas de deforestación, de absorción de agua, ¿no? Entonces yo sí creo que podemos estar pensando ser una ciudad modelo en temas de adaptación al cambio climático, en temas de planeación urbana a partir del patrimonio verde que tenemos. Ajá. ¿No? Podemos hacerlo porque, te decía, no estamos todavía inundados de puentes por todos lados, todavía no somos... O sea, nuestras distancias de traslado no son tan largas como en la Ciudad de México para decir, uy, sí necesitamos sí o sí tener coche. No, todavía podemos hacer una inversión correcta en un sistema integrado de transporte en el eje principal de la ciudad, otro en el periférico. O sea, sí hay propuestas, además, propuestas muy sólidas. Y además ya hay políticas públicas que lo permiten, ¿no? Hay normativa como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que con solo alinearnos a lo que dice la ley, podríamos estar siendo esa ciudad que vemos nosotras en 10 años, ¿no? Que es una ciudad que integre al río Sabinal como un eje principal de recreación y de servicios ecosistémicos, que conecte los parques. Tenemos parques que uno llega al parque y dice, bueno, esto no parece Tuxtla, esto parece estar en medio de la selva. Por ejemplo, el Parque Patricia, no sé si lo conoces, claro. Un parque uno entra y son unos árboles gigantes. Digo, el mismo zoológico, ¿no? Completamente te conecta de una manera impresionante. Claro, ¿no? El zoológico, y luego tenemos el Parque del Oriente y luego frente al Poliforum. El Parque del Retiro también, que es impresionante, es una pista completamente cubierta de árboles, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta para que todo eso cuaje y se integre en un modelo de ciudad? Conectarlo, o sea, conectarlo y conectarlo bien, ¿no? Cuando nosotras decimos hay que conectar estos espacios para que sirvan para todos, es hacer un sistema de transporte que conecte los espacios públicos, que conecte a las colonias que menos servicios y accesos tienen a estos servicios ecosistémicos que dan los parques, a ellos, ¿no? Y es mejorar el sistema de transporte público. Y no es una cosa... No es una petición descabellada, ¿no? O sea, es lo mínimo que tendría que estar sucediendo en la ciudad para hablar de justicia social, ¿no? Ajá, excelente. Oye, y fíjate que, organizaciones, no sé cuántas existan sociales que estén, promoviendo o la cuestión del medio ambiente, pero hay una realidad. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo tú observas al ciudadano tuxtleco? Si está comprometido, si realmente observa la situación en la que está, si realmente se compromete, ¿qué es lo que opina? Porque muchas veces pues le echamos mucho la culpa a los gobiernos y todo esto, pero realmente también la razón de ser de muchas situaciones está en los ciudadanos. ¿Tú cómo observas a la ciudadanía tuxtleca en estos momentos y qué podríamos, repensar como tuxtlecos?
Sí, bueno, mi respuesta va a estar un poco tergiversada porque pues recientemente ganamos una lucha muy importante gracias a cientos y cientos de ciudadanas que salieron a marchar, que salieron a decir, no queremos un puente ahí, ¿no? Sí es cierto que ahí viven 126 especies de aves, son el 10% de las especies que habitan en el país, viven en un solo espacio, vamos a cuidarlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Tuxtleco se interesa por su comunidad, se interesa por su contexto. De hecho, hay un modelo que no hay en muchas ciudades del mundo, en nuestra ciudad, que son las asambleas vecinales, así ¿no? Es. Que es agarrar y juntarte, sentarte con otro vecino y decir, oiga, vecino, pues ¿cómo ve esta calle? No, pues no, pues la barramos, pues le pidamos al ayuntamiento. Entonces, este modelo de asambleas vecinales es un reflejo de esta necesidad de participación, ¿no? En donde sí creo que está la falla es en las instituciones que no tienen espacios de participación efectivos, ¿no? A veces nos quejamos, es que la gente no participa. Bueno, no participa porque los espacios de participación son simulados, ¿no? O sea, he estado en cientos de reuniones en donde te invitan, te sientan, aquí este es un espacio para participar sobre esto, pero cuando se trata de tomar la decisión, no puedes votar, no puedes opinar porque ya tomamos la decisión, solo te trajimos a validar lo que queremos que suceda, ¿no? Entonces eso desincentiva la participación. ¿Te erosiona la participación? Por supuesto, porque la gente participa en sus tiempos libres, o sea, y el tiempo de una persona que trabajó de 8 de la mañana a 4 de la tarde y a las 5 la invitaste a una reunión es valioso porque es su tiempo libre, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando en instituciones con espacios de participación que de verdad sean vinculantes, es decir, que si te estoy invitando a participar para decidir cómo quieres que sea tu modelo de ciudad, tu parque, de verdad sea ese el modelo de ciudad y de parque, ¿no? Te estoy invitando a participar, pero te tienes que chutar el puente porque ese va porque va, ¿no? Que era que un poco la frase de nuestro gobierno con respecto a este puente, va porque va, y es no, o sea, porque entonces ¿para qué dices que hay espacios de participación? Entonces yo sí creo que desde los ciudadanos hay mucho interés en participar. Interés en la medida también de las condiciones como muy personales, porque si hablamos de un contexto en donde primero hay que buscar la comida, en donde participar es lo último que me importa, porque primero pues tengo que sobrevivir, así ¿no? Así es. Entonces sí, la participación pues se tiene que entender desde el contexto en donde estamos hablando, ¿no? Y eso implica pues no recriminarle a las personas, es que nadie participa, no, es que la poca gente que participa de pronto se topa con espacios en donde su participación no es... no tiene no termina de resonar, ¿no? Excelente. Esa es la parte desde el enfoque de la participación como dices tú, mucha gente estuvo ahí involucrada en su iniciativa. Pero yo quisiera ver en el sentido y en el enfoque de la educación ambiental que tenemos, porque vemos que hay muchos eventos o situaciones multitudinarias en diversas partes de nuestra ciudad. Y aún todavía vemos pues la cuestión de la basura, vemos todavía en las épocas de agua cómo se juntan, ¿no? En el Cañón del Sumidero es tremendo. Digo, poco a poco ha ido mermando esa situación, pero desde ese enfoque, ¿cómo es la educación actualmente en eso y qué se tendría que incentivar para poder tener, digamos, más conciencia como de manera individual, como ciudadano perteneciente a esta ciudad? ¿Tú qué consideras acerca de ese aspecto? Sí, yo creo que justo el apelar a la responsabilidad social, responsabilidad ambiental individual, o sea, siempre es positivo, ¿no? Porque se espera que como comunidad hagamos todos nuestra parte, ¿no? Para vivir en una ciudad limpia, en una ciudad segura, en una ciudad... sin embargo, yo siempre lo voy a decir, ¿no? O sea, generalmente esta responsabilidad que se le da al ciudadano de recoge tu basura, voltea a ver a todos lados cuando cruces, se usa como pretexto para quitarle a quien de verdad tiene la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del Cañón del Sumidero, pues toda la vida hemos dicho, es que los ciudadanos tiran la basura. No, es que se aprueban desarrollos inmobiliarios en los márgenes de los arroyos, se aprueban permisos de uso de suelo. O sea, el problema
O sea, el dejar el problema en la base a los ciudadanos quita la mirada de quien de verdad es el responsable, ¿no? Que es quienes planean nuestra ciudad. Porque ahora ya no hay basura en el cañón del sumidero, o al menos no como había antes, porque ya hay contenedores. Y los contenedores no son una responsabilidad del ciudadano, es una responsabilidad de administración pública. Cuando eso cambió, mejoraron las condiciones de basura en las calles. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos movemos, ¿no? Decimos, es que pues hay muchos accidentes porque la gente maneja muy loca, o porque no voltean a ver, o porque no cruzan en el puente peatonal, o porque... Y todo siempre se termina de distribuir entre los ciudadanos. Y eso oculta el problema real, que es quienes planean nuestra ciudad la están planeando de una forma que nos violenta, ¿no? Porque hacer un distribuidor vial incrementa las velocidades al menos en un 20%, porque quitas un semáforo, es un elemento reductor de velocidad que justo ayuda a que uno no quiera agarrarse desde la Plaza Ámbar por todo el Libramiento hasta la carreta sin ningún semáforo, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos que identificar nuestra responsabilidad colectiva, pero también tenemos que identificar la responsabilidad de quienes nos gobiernan, porque tendrían que estar planeando la ciudad para movernos de mejor forma, ¿no? Lo mismo sucede con el tema de la basura, ¿no? Y aquí, arquitecto, quisiera yo preguntarte, menos puentes, más ciudad, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo es, me podrías platicar un poquito, profundizar el proyecto? Claro, sí, bueno, Menos Puentes es un movimiento, le llamamos nosotros, no es un conglomerado como de muchas personas, organizaciones y entes en la ciudad que tienen algún interés, ¿no? En términos urbanos, en términos de medio ambiente, en términos de transporte, de planeación. ¿Y qué nos conglomera? Pues originalmente fue el riesgo, ¿no? De perder una zona de mucho valor o de alto valor para la ciudad, como el polígono de parques de Cañahueca, Joyumayo y Tuxtlán, ¿no? Ante un proyecto del gobierno del estado de construir un distribuidor vial ahí, ¿no? Pues eso como es la chispa que comienza a reunirnos y a reunir para conversar y decir, bueno, pues de dónde viene esta propuesta, ¿no? Y empezamos a solicitar información y no nos la daban, nos empezó a sonar raro, empezamos a solicitar audiencia con las instituciones que promovían este proyecto, y ahí se fue sumando un bagaje de mucho conocimiento en términos de biología, de transporte, de vivienda, de todos los temas, ¿no? Ahora en Menos Puentes hay como muchas expertas y expertos en todas estas áreas, hay académicos, hay miembros de colegios, ¿no? Y ya paramos el puente, ¿no? Porque ese puente tiene un amparo otorgado por un juez federal que dice que no se puede hacer hasta que cumpla con la normativa mínima, ¿no? Que es poner a consulta pública el proyecto. Y eso no va a suceder, entonces no hay puente, al menos en un corto y mediano plazo, ¿no? Pero después de parar el puente, pues como colectivo dijimos, bueno, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ya no hay puente, y empezamos a plantear la posibilidad de ser un proyecto que pueda ofrecer una ruta de visión para la ciudad, ¿no? Que conglomere la visión de las mujeres, de los niños, de las personas de la tercera edad, de usuarios y usuarios de transporte público. Y recientemente, a principios de año, tuvimos un taller para replantear como equipo qué queremos que sea Menos Puente. Y pues, claro, queremos que se impulse el derecho a la movilidad, ¿no? Que es uno de los ejes principales, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a participar, ¿no? Que al final ese es el derecho que nos puede abrir la puerta para que lo demás suceda, ¿no? Que es cómo garantizamos nuestro derecho a juntarnos como expertos, como ciudadanos, vecinos, vecinas, y abrir un espacio en donde se nos escuche, ¿no? Y quien planea la ciudad tenga esta voz técnica importante, además técnica y vivencial, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, yo sé de transporte público y yo lo planeo así, a alguien que dice, no, yo lo uso diario, ¿no? Con mis dos morraletas y mi niño además. Entonces,
eso queremos que sea menos puentes, ¿no? Queremos que sea un espacio que recoja estas voces y además la contraste con la parte técnica, y de ahí nazcan propuestas no solo de proyectos, sino de política pública, ¿no? Cómo garantizamos que un espacio como Joyumayo y Cañahueca siga siendo un espacio así, ¿no? Y es declarándola una zona de importancia ambiental, ¿no? Pero para poder declararla tiene que haber un proceso institucional, jurídico, entonces vamos a impulsarlo, ¿no? Entonces queremos que haya un sistema de transporte público integrado, es decir, un sistema como un metrobús, ¿no? que recorra la avenida central, pues vamos a acercarnos a los tomadores de decisiones e impulsar ese proyecto, ¿no? Entonces, en eso se ha convertido como menos puentes, más ciudad. Y además creo que es bien importante mencionarlo, que lo interesante de este movimiento es que tiene como muy insertada como la visión de género, la visión de infancias, la visión, porque así lo marcan, ¿no? Como estos nuevos modelos de ciudad, ¿no? Porque eso permite una ciudad que es segura para las mujeres, es una ciudad segura para todas las personas. Una calle que es segura para los niños y niñas, es una calle que va a ser segura para todas las personas. Por eso justo los mejores modelos de ciudad son los que se planean pensando en las personas. Y una ciudad más segura es una ciudad que realmente puede desarrollarse, ¿no? No solo con sus ciudadanos, sino también desarrollarse económicamente, socialmente. O sea, realmente el impacto que tiene la planeación y todas estas disposiciones que han venido, digamos, a dictar, o bueno, como a señalarnos el camino que hay que seguir para poder, digamos, llevar a cabo esas ciudades. Es muy interesante lo que me estás diciendo. Y yo te quisiera preguntar acá, si tú pudieras mandar un mensaje como tuxtleco, como chiapaneco, a nuestra comunidad, ¿sí? ¿Cuál sería? Pues el principal es que pensemos en la ciudad como ese espacio ideal, ¿no? En el que quisiéramos como desarrollar nuestra vida, ¿no? Yo entiendo que es difícil de pronto pensar en algo que no hemos visto, ¿no? Y por eso cuando hablamos de que vamos a luchar por un sistema de transporte, de un tren que atraviese la ciudad, no es posible, ¿no? Sí es posible, ¿no? Y sí es posible porque además se invierte el dinero equivalente a eso en otras cosas, ¿no? Entonces Y a partir de ahí, pues también invitar justo en esta época que nos toca elegir a nuestros gobernantes, pensar en qué queremos que nos digan, ¿no? Porque al final la conversación tendríamos que estarla dirigiendo, pues nosotras que vamos a elegir, ¿no? Estar exigiendo que hablen de lo importante, porque pues nos están inundando de cosas superfluas, ¿no? Cuando uno escucha o ve a los candidatos referirse a sus planes, pues no pasa de somos la continuidad de qué, ¿no? O somos el progreso. ¿Qué significa eso, no? Entonces tendríamos, y esa es la invitación, ¿no? A cuestionar y a usar los espacios de participación política que nos brindan a los ciudadanos en esta temporada, como es el voto, como son las encuestas, como son las entrevistas. Todos estos espacios los tendríamos que estar usando para saber cuáles son las propuestas, ¿no? O sea, ¿qué piensa este candidato del medio ambiente? ¿Qué piensa de la Tuxtla Verde que nosotros vemos? ¿Qué piensa de cómo nos vamos a mover? ¿Cómo pretenden movernos estos 6 años, ¿no? ¿Cómo pretenden que sean las políticas de vivienda, las políticas de suelo, las de conservación, ¿no? Entonces, esas son las conversaciones que tenemos que exigirle a los candidatos que tengan, ¿no? Porque eso nos da certeza de hacia dónde vienen los siguientes 6 años, ¿no? Porque hasta ahora ha sido una cosa de pues, sorpresa, ¿no? Sí, saber claro. qué te toca, ¿no? Claro. Y no es así, ¿no? O sea, esta temporada, más que para saber quién es el candidato más guapo, tendría que ser para saber cuál es la propuesta que mejor se alinea a mi visión de ciudad, ¿no? Es correcto, es correcto. Pues te quiero agradecer, arquitecto, la verdad, de haber aceptado la invitación. Yo te quiero reconocer porque son pocos los ciudadanos que realmente ven, digamos, tienen esta visión de poder dar un plus por su ciudad, por su entorno. Yo creo que eso es lo que tenemos que
ir incentivando la participación, porque la participación no es nada más ir a votar, sino realmente involucrarse en las situaciones que nos atañen a todos los ciudadanos. Y a todos me refiero a todo lo que existe en nuestra ciudad y en nuestro estado, que precisamente es de las regiones mucho más, o sea, de los más importantes a nivel mundial, ¿sí? Respecto de medio ambiente, ¿no? Somos un pulmón de Latinoamérica y que yo creo que no podemos nosotros verlo de manera deteriorada. Entonces, de verdad, arquitecto, te quiero agradecer y te deseo todo el éxito en todos los proyectos que vengan. No sé si quieras agregar algo más. Pues recibir tu agradecimiento y además extenderlo a todo el equipo de Menos Puentes, ¿no? Porque sí, no eres tú solo, sí, es cierto. Y creo que eso ha sido pues vital para tener el resultado que hemos tenido, ¿no? El entender pues la lucha comunitaria, ¿no? O sea, sí, como esta lucha transversal y creo que lo decíamos hace rato cuando hablábamos del tema de participar, ¿no? Es correcto. Es histórico para nosotras voltear a ver un movimiento que logró detener un puente y ha sido porque se levantaron a participar más de 1, más de 10, más de 20, ¿no? Entonces, y eso es un mensaje bien sólido que nosotras queremos mandar también a quienes están buscando un cargo público, que es la participación ciudadana puede hacer como muchas cosas con o sin, ¿no? La voluntad política. Esperemos que sea con, porque eso es más fácil, ¿no? Sí, y el movimiento lo ha dicho siempre, ¿no? O sea, queremos sumarnos a las visiones de ciudad, ¿no? No nos interesa estar siempre luchando en contra, ¿no? O sea, queremos políticos que tengan la capacidad de reconocer la parte técnica, el valor de la participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es Menos Puentes, ¿no? Algo más transversal que individual. Y eso también, bueno, y sí, ahora sí que dándole la otra forma es reconocer a todos los ciudadanos que están en tu movimiento, en el movimiento de Menos Puentes, precisamente porque no es una cuestión de una persona individual ni un hecho aislado, sino es un conjunto de personas que, como dices, tomaron de su tiempo, tomaron de sus situaciones para poder dar lo que tienen en sus capacidades y ha permitido que precisamente ciertas decisiones pues hayan, digamos, no se hayan llevado a cabo para poder planear de manera mejor. No se trata de bloquear en sí, se trata de hacer las cosas desde un enfoque más, digamos, armónico a la ciudad en la que vivimos, ¿no? Entonces, te quiero agradecer, extiéndele el saludo y el agradecimiento a todos los ciudadanos que los integran, ¿no? Esperemos que no sea la única organización, ¿no?, ciudadana y que hayan más, pues precisamente para poder echar mano de lo que nos permite nuestra Constitución y nuestra legislación y sobre todo en este tiempo los derechos humanos, ¿no?, que es muy importante y que también te has especializado en ese tema, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias. Amigos de Nota de Voz, les agradecemos, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.